Bueno, hemos escuchado muchas veces esta frase de cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Quiero empezar este video con esta frase porque mi mamá siempre decía, cuando todo se te da bien, es porque va a ser para bien. Cuando no, pues no. Y ¿por qué digo esto? Y voy a empezar a hablar de un tema que específicamente elegí para este video, porque durante un año entero, si no es que poquito más, yo tenía un sentimiento de culpa. Me sentía culpable. Ahorita les voy a decir de qué, pero creo que es importante que sepamos qué es la culpa. Aquí tengo un acordeoncito porque luego no quiero que se me olviden estas ideas. La culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto de omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta y determinamos que hemos cometido un error y entonces debemos de tener un castigo. La culpa es un sentimiento que generamos nosotros mismos. Es un sentimiento que parte de una comparación de lo que hemos hecho y de lo que hubiéramos hecho. Que obviamente el hubiera no existe y nada se hubiera podido hacer diferente. O sea, las cosas suceden como deben de ser. Y no porque hayas hecho o dejado de hacer algo, el resultado iba a ser diferente. El sentimiento de culpa se siente físicamente, o sea, está ubicado físicamente en el estómago, en una opresión en el pecho, en ocasiones dolores de cabeza y genera dolor en la espalda. ¿Cómo podemos quitar este sentimiento de culpa? De repente puede ser oírse, pues muy fácil, ¿no? Siendo amable con uno mismo, tratándose bien. Y digo que puede ser muy fácil porque pues en ocasiones no es tan fácil. O sea, no es tan fácil sentir y quitar este sentimiento de culpa. ¿Por qué hablo de la culpa? Porque durante un año entero yo me sentí culpable de la muerte de mi papá. Culpable por justo lo que dice el significado de la culpa, por algo que no hice o que según yo no hice, pero así sucedieron las circunstancias. Mi papá, después de 3 años del diagnóstico de mi mamá, mi papá empezó a venirse como abajo emocionalmente. Tuvimos que ir a contratar el servicio funerario, contratar el nicho donde iba a estar mi mamá, porque decíamos, bueno, seguramente mi mamá nos obligó a hacerlo literal porque decía, yo me voy a morir, o sea, yo tengo una enfermedad terminal, me voy a morir, tenemos que tener todo listo. Fuimos, hicimos todo el trámite de pagar servicio funerario, de pagar un nicho, un espacio y demás. Y son cosas que se tienen que hacer, ¿no? Aquí también quiero hacer una acotación porque quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes cuál es los deseos de tu familiar si llega a pasar algún acontecimiento que tenga que ver con un respirador, con una máquina que los mantenga con vida, con un tratamiento que en algún momento que tu familiar esté en coma no pueda decidir? ¿Sabes cuáles son los deseos de tus familiares? Nosotros nunca hablábamos de eso, jamás. O sea, el tema de la muerte no estaba ni siquiera en nuestros planes. Y obviamente, pues tampoco nunca habíamos hablado de qué pasaría si necesitas una máquina, si necesitas un respirador, si necesitas algo así. No lo habíamos pensado. Entonces me voy a remontar a enero del 2019, cuando yo estoy en la feria con mi hijo, muy tranquilamente. Mi papá y mi mamá iban a hacer un estudio de rutina con el cardiólogo porque mi papá quería operarse de los ojos, quería ver mejor y le piden un examen, un electrocardiograma y un estudio del corazón. Van con su cardiólogo y en ese momento el cardiólogo les dice, váyanse directamente al seguro porque el señor está muy mal, trae una arritmia muy fuerte y es necesario que se vayan para allá, de la nada.
Entonces mi mamá corriendo se lo lleva al seguro, ella sola, no me pudo marcar porque en esa época mi mamá no, como que no entendía muy bien el teléfono y esas cosas, no sabía dónde estaba mi número, no me podía marcar, entonces lo deja en el seguro, se regresa a la casa, me marca del teléfono de la casa porque aquí tenía como ya determinado el número el mío. Me marca, yo estaba en la feria y me dice, vente por favor porque tengo una emergencia con tu papá. Yo, o sea, salí con el corazón en la boca, eh, salí corriendo como nunca, o sea, traía como bandera a Dalí porque se me hace eterno el viaje para llegar a mi casa. Antes de llegar a mi casa voy a la mía a dejar a Dalí con Chava, decirle no sé qué está pasando, mi papá está muy mal, está en el hospital, te encargo a Dalí. Me vengo con mi mamá y mi mamá llorando me dice, no sé si llegando al seguro lo vamos a encontrar con vida porque yo lo vi muy mal. Resulta que tuvo una arritmia, él se asustaba muchísimo porque él tenía mucho miedo a la muerte. Él no quería morirse, desde muy joven tenía este temor. Su papá murió de 40 y tantos años de un infarto y él tenía como esa programación en la mente de que me voy a morir joven y me voy a morir joven. Obviamente ya tenía 70 y tantos años. Entonces, vamos al seguro, llegamos a urgencias y la doctora sale diciendo que ya está estable, pero que no está todavía del todo bien. Ella me pregunta, ¿sabes si tu papá accedería a tener un respirador, a conectarlo a un respirador si llega el momento de necesitarlo? Y yo me volteé y le dije, pues obviamente no sé, o sea, no es un tema que se haya tratado en una sobremesa en la comida, así de, oye, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿podrías utilizar un respirador si llegaras a estar en coma? Digo, no era un tema común, ¿no? O sea, hablábamos de qué nos pasó en la escuela y cómo estás en el trabajo y así, ¿no? Pero bueno, me dice la doctora, necesitas entrar a preguntarle a tu papá si realmente quisiera estar conectado a un respirador en caso de necesitarlo. Ahorita está consciente, cuando no están conscientes tú decides. ¿Cómo iba yo a entrar a preguntarle eso a mi papá, sabiendo que él le tiene tanto miedo a morir? Y llego, lo veo, está todo conectado a los monitores del corazón y demás. Ya estaba un poco más estable, sí estaba un poco acelerado su corazón, pero un poco estable. Le dije, todo va a estar bien, vas a ver, y él empezó a decirme, a ver, si pasa algo, haz esto, empieza a notar, y yo, a ver, necesito preguntarte algo. La doctora me está preguntando que si tú accederías a estar conectado a un respirador. Él me voltea a ver y me dice, no. Si es que me van a conectar a un respirador porque no hay nada que hacer, no. Si me necesitan conectar a un respirador porque es parte del tratamiento, porque voy a salir adelante, sí. Ok, entonces salgo con la doctora, le digo lo que me dijo mi papá, que obviamente esta situación se hubiera podido aligerar si ya lo hubiera sabido con tiempo, ¿no? Con mi mamá cuando la operaron, ella nunca habíamos hablado de eso. En su momento el doctor no pudo salir a preguntarnos por qué era de vida o muerte y pues obviamente lo conectaron a un respirador. Pero en esta ocasión mi papá estaba consciente y había que preguntarle. Estuvimos en el seguro varios días porque la arritmia, gracias a Dios, estuvo mejor, o sea, se le fue bajando, pero en el seguro adquirió una bacteria que le hizo una infección en el riñón y entonces había mucha fiebre y había mucho dolor y demás, pero pues eso ya era ocasionado por otras cuestiones, ¿no? Más del lugar en donde estaba. Salimos del hospital y lo que refieren es que tienen que hacerle un cateterismo, que es un alambrito que les ponen por la vena femoral hacia el corazón para destapar una arteria, que ese era el problema. Entonces, el cateterismo es una cuestión de un día, o sea, entras hoy, sales mañana y ya.
se programa este cateterismo. Ya saben que en el seguro las citas son súper rápidas. Entonces, esto lo que les estoy diciendo es en enero, a mi papá lo programan para junio. Entonces dijimos, a ver si llega, ¿no? Bueno, en junio, viene mi hermana para hacer este trámite del cateterismo. Se prepara mi mamá y mi papá para ir al hospital, los llevamos al hospital. Mi mamá siempre quiso estar con él, siempre quiso estar ahí, nos turnábamos, pero pues yo trabajaba, tenía a Dali chiquito y entonces pues era complicado, ¿no? Entonces mi mamá decía, yo duermo perfectamente en donde me pongan, o sea, y tú tienes todavía que rendir todo el día, entonces yo me quedo con él. Bueno, entonces, pero no contábamos con la astucia de que en el seguro pues las cosas no son como uno piensa. Y entonces empezaron a alargar y alargar y alargar y alargar el cateterismo. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Porque había más emergencias, porque llegó uno más grave, porque llegó otro más grave, porque yo no sabía que el hospital, el IMSS de aquí, la T1, es un hospital que atiende Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, o sea, de todos lados. Obviamente siempre va a haber urgencias, pero yo no entiendo cómo te citan en un momento en que no hay espacio. Bueno, sí hay camas, pero no lo pueden hacer el procedimiento. Entonces, a mi papá lo tuvieron, para no hacer el cuento largo, lo tuvieron como una semana sin comer y sin desayunar y sin cenar, porque ahora sí, en un ratito lo metemos, en un ratito lo metemos y en un ratito lo metemos y pues ese ratito nunca llegaba. Uno se empieza a alterar como familiar porque empieza a ver que, la situación no estaba bien, mi papá estaba cada vez más débil, obviamente sin comer una semana, y eso es porque seguramente ya lo van a meter y ya lo van a meter y no sucedía. Entonces uno empieza a buscar ayudas por otros lados. Yo tengo amigos periodistas y en el trabajo, una compañera del trabajo tenía el contacto del secretario particular de un diputado que estaba dedicado a la parte de salud. Y pues gracias a eso va el secretario del diputado muy temprano en la mañana, después de 8 días me parece, y entonces se agiliza el trámite. Cuando tú ya utilizas como de cierta forma alguien o una influencia, el trato es diferente porque aparte se vuelven sarcásticas las enfermeras. Yo me acuerdo cuando le hacen a mi papá el cateterismo, a mi hermana le tocó estar ahí en ese momento, lo metieron en la madrugada y al día siguiente yo estuve con él, había que llevarlo a caminar un poquito y demás. Y me tocó ver cómo la enfermera decía, señor pastor, ya estará contento. Pues, y yo volteé y le dije, obvio, o sea, tiene una semana aquí sin que le hagan nada, discúlpame, pero creo que le sale más caro tener a un paciente ocupando una cama, un espacio que alguien lo puede ocupar si está mucho más grave, pero bueno, esa es mi percepción, ¿no? Claro que está contento porque ya por fin nos vamos a poder ir a la casa. Entonces resulta que ya le habían hecho el cateterismo. Para hacer el cateterismo les meten un contraste que mi papá no logra eliminar. Entonces hay que quedarnos otros días más porque le van a poner un catéter en el cuello para hacerle hemodiálisis para poderle eliminar este contraste que le había quedado en los riñones. Entonces también era una medida temporal, entonces había que ponerle el catéter, ir a las hemodiálisis, iban a ser unas 2 o 3, lo que nos comentaron, y listo. Entonces, le ponen el catéter. En ese momento mi papá se sentía súper incómodo porque estaba aquí en el cuello, no se podía mover bien, le empezó a dar una tos terrible, o sea, mucha tos, que después supimos que pues la tos era a causa de que ya tenía un problema en el corazón. Y nos vamos a la casa, había que estar en las hemodiálisis también, eran horas y horas también ahí en la hemodiálisis, trámites, mi mamá sintiéndose mal, yo teniendo que estar en el trabajo. La verdad fueron momentos muy complicados que luego dices, siendo una familia pequeña, luego se complica un poco más, pero luego ves que hay familias que son muy grandes y nada más apoya uno, entonces
es lo mismo. Entonces ahí estábamos para él, nos lo trajimos a la casa, ya todo estaba bien, él se empezó a sentir mejor. Empezamos a ver cómo mi papá empezó a tener como un decaimiento muy cañón. Empezó a envejecer, yo digo que en vez de un día a la vez, 10 años en un día, y empezó a ponerse muy viejito, muy débil, ya casi no podía caminar, se cansaba mucho, el ir viendo a tus papás cómo van decayendo es muy, muy triste. Uno piensa que eso lo va a ver uno ya cuando también estás en las mismas, pero a nosotros nos tocó pues verlo muy jóvenes, a mi hermana y a mi hermana pues más porque tiene 6 años menos. Pero pues mi hermana no veía el día a día porque no vivía aquí con nosotros, ¿no? Entonces, nos lo traemos. Mi papá era, mi hijo era la fascinación de mi papá todo el tiempo. Estaban como muy conectados. Mi papá le quería dar todo a mi hijo. O ese día en la mañana me dice mi papá, hay que ir al seguro a sacarme los estudios porque ya en la tarde me van a quitar mañana en la tarde me quitan el catéter, entonces había que estar seguros de que ya no había contraste, de que ya estaban funcionando los riñones, de que ya todo estaba bien. Y pues sí, en la mañana lo llevó al seguro, le hacen todos sus estudios. Ese día empezó él a sentirse como extraño, como y si van a comprar un tanque de oxígeno, nomás para tenerlo como para emergencias, o sea, y empezó a tomarse la oxigenación literal, de manera maníaca, o sea, cada segundo. Entonces yo le decía, papi, lo que tienes es miedo, tranquilo, no pasa nada, estás bien, o sea, ya mañana te quitan, te van a dar de alta, ya todo está bien. Mi hijo le dijo, abuelo, ¿cuándo me llevas a nadar? Y le decía, mi papi, la próxima semana te llevo, el fin de semana vamos y ya voy a estar bien y todo va a estar bien y así. Yo dejo a mi papá en la tarde aquí en la casa con mi mamá bien, o sea, con esa desesperación de estarse tomando la oxigenación, pero realmente estaba bien. Era como esta psicosis que tenía mi papá de no quererse morir y bueno, pues así sucedieron las cosas. Cabe mencionar que yo desde que mi mamá empezó con el problema de cáncer, yo vivía con el teléfono al lado de mí. 24/7, nunca lo apagaba, siempre estaba prendido para yo escuchar si hay alguna emergencia, correr y demás. Yo vivía muy cerca de la casa de mis papás, entonces tenía como esa facilidad de salir corriendo y llegar en 3 minutos, estaba yo aquí. Ese día mi papá habla con mi hermana por teléfono y le dice que pues él ya está cansado, él ya está preocupado porque está haciendo batallar a mi mamá con una enfermedad terminal y él decía yo con mis cosas, entonces yo ya quiero honrar a tu mamá y ya quiero sentirme bien, no morirme, sentirme bien. Y mi hermana le dice, tranquilo papi, no pasa nada, todo va a estar bien y demás, cuelgan y demás. Eso pon tú que fue en la tarde, como a las 7. Yo estaba en mi casa haciendo mis cosas, llega la hora de dormir, me acuesto y de repente empiezo a escuchar el timbre de mi casa desesperadamente. Y yo, ay, qué raro. Entonces voy y mi mamá me dice, corre, tu papá lo veo muy mal, ayúdame, no sé qué hacer. Y yo, mamá, ¿por qué no me hablaste por teléfono? Es que sí te hablé y no contestaste, o sea, agarro mi teléfono, le digo a Chava, déjame ir a ver qué está pasando con mi papá, te encargo a Dalí, ellos se quedan en la casa, yo me vengo corriendo a la casa, veo a mi papá sudando mucho, todavía me dice, no te preocupes, estoy bien, tranquila, todo va a estar bien. Yo hablándole a la ambulancia, estamos aquí, cabe mencionar que tengo unos paramédicos casi en la esquina. La ambulancia no llega, en eso vemos que mi papá empieza pues a cambiar su color de piel, de repente se recuesta en la cama y pues ya no respiraba. Mi mamá estaba pues enloquecida, yo más, en ese momento le hablo a mi hermana, le dijo mi papá no respira,
Fueron momentos complicados. Mi hermana me decía, pégale en el pecho. Yo le decía, ¿cómo le pego en el pecho si trae un catéter? O sea, cosas muy complicadas. En ese momento no piensas, no sabes cómo reaccionar. Llegan los paramédicos y obviamente, pues nos dicen que mi papá tenía 10 minutos de haber muerto. Pues obviamente ya no pudimos hacer nada y ahí es donde en ese momento a mí me entra este sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque no contesté el teléfono. ¿Por qué no escuché el teléfono? ¿Por qué no lo escuché a tiempo? Curiosamente, en ese momento me empiezan a llegar mi mamá me hablaba por WhatsApp, no por el teléfono, la línea telefónica, por el WhatsApp. Entonces empiezo a ver que son 13 llamadas las que me hace mi mamá y en ese momento llegan, es cuando dices, por algo no las escuché, pero a mí eso me generó culpa porque yo dije, esos 10 minutos que mi mamá me estuvo hablando pudieron haber sido los 10 minutos en que la ambulancia hubiera alcanzado a llegar y entonces hubiéramos podido salvar a mi papá. ¿Por qué digo que la culpa no existe? No debería de existir, porque no pudimos haber hecho otra cosa diferente. O si hubiéramos hecho una cosa diferente, el resultado final hubiera sido el mismo. Eso ya lo entiendo con el tiempo, porque fue un año que la culpa me carcomía y que yo decía, Dios mío, ¿por qué no contesté? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque así es, porque todo mundo tiene un momento y todo mundo tiene un tiempo. Después de que muere mi papá, pues hay que hacer todos los trámites, hay que hablarle a la funeraria. Obviamente es la primera pérdida que yo tenía fuerte, de la que yo me sentía responsable. Y mi mamá, me acuerdo que lo único que hacía era agarró su bolsa y no la soltaba, como que quería correr. De repente la veía tomando el brazo de mi papá y para que la abrazara a ella. Empecé a llamar a mis familiares porque realmente yo no sabía qué tenía que hacer, no tenía idea, no sabía dónde estaban los papeles, no sabía qué se tenía que hacer. Gracias a Dios llegaron mis primos, mis tíos, y ellos fueron los que me empezaron a pues ayudar. Un médico amigo de mi papá, no quiso venir a hacer el acta de defunción. Eso retrasó muchas cosas. Como murió en casa, había que esperar al Ministerio Público. El Ministerio Público, al parecer aquí en León solo hay una persona en el Ministerio Público. Entonces mi papá muere a las 11:30 de la noche, el Ministerio Público llegó a las 3 de la mañana. Entonces, sí fueron momentos de shock, momentos donde aquel frío que les explicaba yo en otro video viene y nada te calienta. Mi mente estaba no sé en dónde, o sea, yo lo único que decía es ¿por qué no contesté el teléfono? Se hizo todo lo que el trámite y demás y mi otro pendiente era cómo le voy a decir a mi hijo que mi papá murió, que su abuelo murió, alguien que estaba tan cerca a él. Y aquí después voy a hablar un poco de cómo es mi hijo. Mi hijo, no porque sea mi hijo, pero sí tiene un tema ahí especial en cuanto a dones que le dio la vida. Y llego a la casa a las 6 de la mañana a decirle a mi marido y a mi hijo que pues mi papá había muerto. Llego a la casa y veo que mi marido está lavando las sábanas de la cama de mi hijo. Le digo a Chava, mi papá acaba de morir, no sé cómo decirle a Dalí, y me dice, es que creo que Dalí ya lo sabe. Y yo, ¿cómo? Entonces llego con Dalí y él se había hecho pipí en la noche. Entonces volteo y le digo, mi amor, y me dice, el abuelo ya se fue, porque él tenía agua en su corazón. Un niño de 5 años que no sabía ni qué le pasaba al abuelo, cómo supo. Son cosas que estamos tratando de entender y de encaminar, pero bueno. La cuestión es que yo empecé este video con una frase que decía, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Las condiciones, mi papá no estaba enfermo, yo digo que mi papá se fue decayendo
con la noticia de la enfermedad de mi mamá. En ese momento decía mi mamá, ¿cómo preparamos un funeral para mí y no lo estoy ocupando yo, lo está ocupando tu papá? Vamos viendo cómo las cosas pasan en el tiempo que tienen que pasar, porque después de ese año, o sea, mi papá muere en julio del 2019 y la pandemia empieza en el 2020. En ese momento, cuando empieza la pandemia, hablábamos mi mamá, mi hermana y yo, mi papá no hubiera aguantado una pandemia así. Él tenía de repente muchos problemas respiratorios, a él le hubiera pegado mucho, no hubiera sostenido el negocio, o sea, sabíamos que él no hubiera podido con una pandemia de esa magnitud. Entonces, no nos cuestionemos ni nos hagamos culpables de cosas que no son nuestra culpa. Eso lo entendí mucho tiempo después, con mucha terapia, con muchas lecturas, con mucha aceptación. Obviamente duele muchísimo la pérdida de tus papás. En este caso, en ese momento solo era la muerte de mi papá y era una muerte que me dolía el alma. Curiosamente, el único hermano que tenía mi papá era mi tío Miguel. Él no estaba enfermo de absolutamente nada, no tenía nada. Él vivía aquí en León, porque ellos eran de Veracruz, pero él vivía aquí en León, estaba viviendo en un departamento que era donde vivió un tiempo mi hermana. Él no estaba enfermo. De repente un fin de semana me habla y me dice, me siento mal, ¿me llevas al doctor? Sí, voy, lo llevo, todo bien, todo bien. Él era muy mal hablado y decía, no te preocupes, el día que me vaya, me voy a ir, no les voy a causar problemas, pero con su lenguaje. Y empezaba a decir mi tío, es que mi hermano va a venir por mí, yo sé que mi hermano va a venir por mí. Él empezó a deprimir muchísimo. Les digo, él vivía ahí en donde mi papá trabajaba, en su oficina, él tenía ese departamento, entonces a los trabajadores les decía, es que yo siento que mi hermano va a venir pronto por mí. Y las coincidencias de la vida es que 2 meses después, exactamente 2 meses después, el mismo día, un 8, mi papá muere un 8 de julio, mi tío muere un 8 de septiembre. A la misma hora y de lo mismo, un infarto, igual, a la misma hora, exactamente con minutos, muere mi tío. Entonces mi duelo no era por una persona, era por dos, en 2 meses. Ahí fue cuando, hijo, empiezas a ver que la vida no la tenemos comprada y que hay que salir adelante. Yo no sabía cómo decirle a mi hijo que había perdido él a los 5 años a su abuelo y a su tío abuelo que había adoptado como abuelo cuando pierde a su abuelo. Entonces aquí en otro video vamos a hablar de específicamente el duelo en niños, el duelo en adultos, el tema de la muerte, cómo tratar el tema de la muerte con los niños. Yo dudé mucho tiempo en decirle a Dalí que su tío abuelo había muerto. Obviamente mi hijo fue a la misa de mi papá, estuvo cerca, no le gustaba pasar por la funeraria porque decía, estaba chiquito y decía yo ahí no, pero es importante el despedir, el que vean que no se fue de vacaciones, no va a volver, se fue. Y ahí empiezan la primera serie de duelos que en mi persona empezaron el 8 de julio del 2019. Espero que estos videos les ayuden a entender en este video, por ejemplo, la culpa, que no se sientan culpables de lo que pudieron o no pudieron haber hecho. Las cosas el resultado no va a cambiar. El que tiene la última decisión no somos nosotros, ni es la persona que muere. Es un ser supremo en el que tú creas que dice hasta aquí.
esta es tu misión, terminaste tu misión, hasta aquí. En ese momento mi mamá decía que por qué ella seguía viva y mi papá no. ¿Por qué ella con una enfermedad tan fea, con un tratamiento tan feo, sintiéndose tan mal, por qué ella seguía aquí y mi papá no? En otro video les voy a decir mi teoría de por qué mi mamá se quedó siendo sobreviviente del cáncer, porque fue sobreviviente del cáncer de ovario. Las probabilidades de que una mujer sobreviva al cáncer de ovario son de entre 5 meses a 2 años. La que más ha vivido son 5, mi mamá vivió 7. ¿Por qué? Solamente les voy a decir que por amor. Ella vivió más tiempo por amor. Y en otro video les voy a contar el por qué. Síganme, suscríbanse, compártanlo. Voy a dar muchos tips, voy a dar muchas lecturas de lo que a mí me ha funcionado para seguir viviendo a pesar de las pérdidas, a pesar del duelo, a pesar del dolor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.